buenos días a todos los periodistas que nos acompañan hoy día en la casa de la organización AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Las organizaciones indígenas nacionales, AIDESEP, CCP, CNA, FENUCAINAP, ONAMIAP y UNCA han convocado esta conferencia de prensa para abordar la movilización nacional que se va a realizar en el día de la tarde contra el atropello de los derechos humanos y la destrucción de los territorios ancestrales. Entonces ya se encuentra en la mesa el APU Jorge Pérez Rubio, quien es presidente de AIDESEP, de igual manera la hermana Tabea Cacique, quien es parte del consejo directivo de AIDESEP también, la lideresa Lourdes Huanca, que es presidenta de FENUCAINAP, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, y también la hermana Kelly Marcelo, quien es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Vamos a darle el uso de la palabra al APU Jorge Pérez para que pueda brindar el mensaje que nos ha convocado a esta conferencia de prensa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a los medios de prensa y saludar también a la hermana Lourdes, a la hermana Tarea, a la hermana Ketty y a los compañeros de UNCA que están en camino. El día de hoy hemos convocado a esta conferencia de prensa con la finalidad de hacerles saber los argumentos que fundamentan nuestra movilización que se llevará a cabo hoy a partir de las 3 de la tarde aquí en Lima, y simultáneamente se movilizarán los hermanos de las 9 regiones a nivel nacional. Esta movilización nacional es una advertencia a lo que viene o a lo que vendrá. Una movilización nacional permanente frente al atropello y la vulneración de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Siempre a lo largo de la historia republicana del país, los pueblos indígenas, que somos los pueblos más vulnerables, hemos estado en un sitial de abandono de parte del Estado. Y en los últimos años, ese estado de abandono se ha vuelto mucho más complejo, mucho más complicado, debido a que el crimen organizado avanzó por descuido del Estado, avanzó por complicidad del Estado y avanzó porque el Estado, a través del Congreso de la República y a través del Legislativo y del Ejecutivo, son los que dan las leyes que propician, por ejemplo, el avance de la minería ilegal. Estos días estuve en el territorio de los hermanos que están muy cerca y dentro de la Reserva Comunal del Sire en Huánuco, en donde he podido ver una vez más el impacto, el daño, se puede decir hasta irreversible, que genera la explotación del oro en las quebradas, en los ríos y en la superficie del territorio de los pueblos indígenas, dejando a su paso una destrucción del medio ambiente, del ecosistema, del territorio, y contaminando con mercurio todo el ciclo alimenticio. ¿Cuántos hermanos indígenas como en el Nanay, según los últimos reportes, estarán también contaminados con mercurio?
y estos residuos de mercurio son fatales para nuestra salud y para nuestra vida. Entonces, esa es la situación que vivimos en estos momentos en el país, en el territorio de los pueblos indígenas. Y los líderes indígenas que estamos aquí y los líderes indígenas que están en las comunidades tienen que salir al frente de toda esta arremetida de las actividades ilegales que están armados con armas de guerra. Y tenemos que salir a defender nuestro territorio y salir a defender la biodiversidad y salir a defender lo que el Estado debería estar defendiendo. Y consiguientemente lo que recibimos es muerte. Son 35 líderes muertos, más líderes que están siendo amenazados. En cada momento los líderes me hacen llegar el texto de las amenazas que les hacen llegar de manera anónima. Nadie puede estar libre, nadie puede estar en tranquilidad, una zozobra total en las comunidades. Pero a pesar de eso, estamos ejerciendo el deber de proteger nuestro territorio. Aunque vengan más muertes, y estamos protegiendo el territorio del país, el concepto del país, en donde deberían estar en primera línea la fuerza del orden, los militares, tutelando nuestro territorio. Lo que nosotros entendemos a estas alturas, por eso que estamos aquí, es que la corrupción está haciendo que este crimen organizado avance. La bendita corrupción. Entonces tiene que haber en el país una movilización de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, porque tenemos que salvaguardar la vida de los pueblos indígenas y de todos los ciudadanos, cuya inseguridad también se ve en las capitales del Perú como en las capitales de los departamentos. Y nadie puede negar cómo viene escalando cada día más el nivel de violencia y cómo viene escalando cada día más la muerte y la amenaza de líderes en las comunidades. Esto se ha vuelto insostenible. ¿Quién pudiera hacer algo para el gobierno, para que este gobierno pueda desarrollar acciones concretas para poner fin a la avalancha de lo que significa el crimen organizado? Estoy hablando de narcotráfico, minería ilegal, tabla ilegal, entre otros. AIDESET y todas las organizaciones que estamos aquí, estamos preocupados por el bienestar de nuestros hermanos y preocupados por el bienestar del país. Y el Estado no tiene por qué inculparnos de que estamos amenazando la democracia o estamos siendo obstáculos del desarrollo. Más bien el Estado debería agradecernos porque estamos cumpliendo ese rol como ciudadanos y haciendo las veces del rol del Estado y aquellos lugares de abandono. Y finalmente voy a leer de manera estructurada lo que significa nuestra problemática y nuestra razón por la cual estamos aquí. Exigimos al Congreso de la República la derogatoria de la ley 32.293 que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio para incorporar en el proceso de formalización a los pobladores que forman parte de posesiones informales constituidas del año 2004 al 2015 con fines de vivienda sobre propiedad comunal. Porque legaliza las invasiones formalizando las posesiones informales sobre propiedad comunal. Además, esta norma vulnera los derechos de propiedad de las comunidades campesinas protegidas por el convenio 169 del OIT y la Constitución, logrando legalizar el despojo de tierras comunales y favorecer el tráfico de tierras, afectando a un gran número de comunidades campesinas en el Perú. Rechazamos el proyecto de ley 09653
nueva ley antiforestal, impulsado por la Comisión Agraria del Congreso, para favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamiento de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso de suelo. Esto promoverá la deforestación y mayores amenazas a los defensores y defensoras indígenas. Esta ley permitirá titular los predios agrícolas deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático. Exigimos al Ejecutivo la derogatoria de la ley APSI y su reglamento publicado el último 14 de septiembre. Esta norma regresiva viola derechos humanos fundamentales como acceso a la justicia, la libertad de asociación y participación de la sociedad civil y la defensa de los derechos indígenas, entre ellos a la autonomía y la libre determinación, y criminalizando a organizaciones que venimos defendiendo derechos colectivos, reconocidos en los tratados e instrumentos internacionales que han sido suscritos por el Estado peruano. Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la ampliación de REINFO, Registro Integral de Formalización Minera, y ahora la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, MAPE, que solo buscan legalizar actividades mineras ilegales que arrasan nuestros territorios ancestrales, bosques y ríos, como les había mencionado. Esta norma facilitará la expansión del infierno minero, de la destrucción minera en todas las regiones amazónicas y las comunidades que la habitan, destruyendo bosques y poniendo en grave riesgo la biodiversidad y las fuentes de vida. Condenamos la reciente aprobación de la ley de amnistía para militares y policías procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la época del conflicto armado interno que vivió el país entre los años 80 y 2000. Esta norma constituye un grave retroceso en materia de justicia y verdad y representa una nueva muestra de impunidad de espaldas a las familias de las víctimas, la gran mayoría de las cuales, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fueron indígenas. Asimismo, rechazamos enérgicamente la pretensión de retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos por constituir un grave atentado contra la democracia y una amenaza directa a la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos las políticas regresivas por parte del Poder Ejecutivo, representado por la Comisión Multisectorial PIASI, que ignorando cientos de evidencias científicas y la lucha de las organizaciones indígenas, ha rechazado el estudio adicional de categorización para la creación de la Reserva Indígena Yamarí Mirín en Loreto. Y denunciamos el nuevo intento del Congreso de aprobar la ley 215 para recortar o desaparecer las reservas indígenas donde viven los pias, bajo argumento de impacto de desarrollo regional y nacional, lo que es una amenaza directa y representa un grave peligro para la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento. Finalmente, las organizaciones nacionales y representativas de los pueblos originarios nos movilizaremos pacíficamente porque consideramos que estas leyes son inconstitucionales, pues violan el artículo 89 de la Constitución, que reconoce la propiedad de las comunidades, que es imprescriptible y colectiva. Además, contraviene el convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de derecho de los pueblos indígenas, que reconoce la autonomía, la propiedad ancestral y la obligación de los estados de garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre nuestros territorios y acceso a la justicia.
¡Viva IDESEP! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! Han sido las palabras del APU Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDESEP, y a continuación también vamos a escuchar a la hermana Ketty Marcelo López, quien es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Cordial y combativo de lucha de parte de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, quienes nos encontramos también en pie de lucha frente a los diversos atropellos que se vienen cometiendo en contra de nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en el Perú venimos de un proceso de lucha y resistencia de más de 500 años. Y esta república, que acaba de cumplir 200 años, es quien legaliza los abusos de la colonia, en la cual también nosotros venimos luchando. Uno, por aparecer en las estadísticas. Todos los derechos ganados hasta el momento como pueblos, los pueblos originarios, no han sido gratis, han costado vidas de nuestros hermanos. Sin embargo, desde el año 93, venimos siendo impactados fuertemente por una constitución política que no protege a los pueblos originarios. Esta constitución no protege. Justamente por eso hay todas estas leyes regresivas. Ley de despojo territorial, ley antiforestal, ¿no? Y también una de las cosas que estamos muy preocupadas desde las organizaciones es el tema de la impunidad. Nuestros hermanos indígenas asesinados en la época 1980 al 2000, en la cual va a haber esa ley de la impunidad y la amenaza de salirse el Perú del sistema interamericano en la Corte San José. En los últimos años, los pueblos indígenas hemos tenido que demandar al Estado peruano para que respete nuestros derechos, viviendo en un país democrático que debe garantizar nuestros derechos. No es que nosotros tengamos que demandar. Sin embargo, ante esta situación, porque hemos judicializado el Estado peruano justamente por los asesinatos, nuestros hermanos defensores del territorio y por las leyes, ¿no? Y sale esta ley de la ley APSI, ¿no? En la cual se vulnera claramente nuestra autonomía. Esta ley nos condena a desaparecer como organizaciones de pueblos indígenas. Esto es muy grave y justo el 14 de septiembre se acaba de aprobar este reglamento, en la cual el Estado peruano, ¿no? El APSI va a tener que aprobar qué actividades van y qué no. Entonces es una vulneración. En el artículo 88 y 89 de la Constitución Política menciona claramente la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, con esta ley pues nos condenan a desaparecer. La ley antiforestal, una ley que nos ha costado tanto trabajar el reglamento, ahora va en retroceso. Condenamos desde las organizaciones indígenas el copamiento de los poderes. Queremos ir al Tribunal Constitucional. No es un tribunal parcial. Los poderes judiciales, la Defensoría del Pueblo, que anda por las regiones dividiendo a nuestros hermanos, debilitando a las organizaciones indígenas. Condenamos todas estas acciones de parte de los pueblos indígenas. Respaldamos también, aquí está justamente el pronunciamiento que nuestro hermano ha leído, en la cual también nosotros desde las organizaciones respaldamos. También condenamos las leyes de despojo territorial. Los pedacitos de autonomía que nos quedan en ahora, donde estamos organizados en comunidades nativas y campesinas, están siendo amenazados justamente por invasores, monocultivos, economías ilegales, lo cual lo que le llamábamos la ilegalidad, el Congreso de la República viene aprobando leyes para legalizar a estos invasores y no es justo. Ya el Estado peruano nos ha despojado demasiado de nuestros territorios, por eso que nos ha quedado enjaulados en pequeñas porciones llamadas hoy comunidades nativas y campesinas. Condenamos estas acciones de parte del Congreso de la República y de parte del Poder Ejecutivo, porque en el Perú cabe mencionar que en este momento no hay equilibrio de poderes.
actúan con complicidad, tanto el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Poder Constitucional, el Tribunal Constitucional no condena esto, no dice nada. Entonces, desde ONAMIAP también condenamos estas leyes, estas acciones que vienen retrocediendo frente a nuestros derechos constitucionales, con nuestros derechos humanos como pueblos indígenas. También condenamos los asesinatos de nuestros hermanos defensores ambientales. Gracias, Pastor. Fueron las palabras de la hermana Ketty Marcelo en representación de ONAMIAP. Y de igual manera vamos a darle ahora la palabra a la hermana Lourdes Huanca Atencio, quien es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalayadas del Perú, FEDMUCARINAP. Bueno, ante todo, muy buenos días. A nombre de la Federación de Mujeres Campesinas, FEDMUCARINAP, también en estos momentos trenzamos la unidad de las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas originarios, andinos y amazónicos. Es sumamente importante mencionarle de esta magnitud, cansados de tantas leyes que afectan los derechos de los pueblos indígenas, afectan los derechos de las mujeres, como por ejemplo esta ley de amnistía. Recordaremos en la masacre que hubo de nuestras hermanas indígenas campesinas, donde fueron acribilladas nuestras hermanas, tanto del lado del ejército como del lado de los terroristas o los fundamentalistas. Cuando nuestros pueblos daban de comer a todas las tropas del ejército que venían y le decían, tienen que matar la res y hagan la comida, ellos tenían que hacerlo porque con el rifle en la mano no se hacían cocinar. Después, día siguiente, llegaban los senderistas y decían, ustedes han atendido al ejército, así que se mueren. De esa misma magnitud, nuestros pueblos indígenas originarios fueron acribillados, hacían hacer sus propias pozas para que los entierren vivos y los maten. Pregunto yo, ¿no es acaso que eso es una injusticia? Hago mención de esto porque estamos siendo totalmente afectados los derechos y tenemos un poder legislativo que solamente está día a día sacando leyes para estos asesinos criminales para que se amparen. Estamos teniendo este poder legislativo que saca leyes a favor de las grandes empresas petroleras y mineras. Y es por eso que hay la ley contra nuestros hermanos, hermanas también de la selva de la Amazonía, queriendo despojar los territorios donde somos dueños y señoras y señores. Quiero mencionar aquí esa ley de amnistía, o como al mismo tiempo la ley del PIASI, que dice que para este gobierno no existen nuestros hermanos, hermanas que no están contactados. No existen. ¿Por qué ellos dicen que no existen? ¿Porque de buena fe? No, porque claro, desconocen la vivencia que hay seres humanos que verdaderamente no quieren saber nada con todo lo que es esta patraña de humanidad que muchas veces duele decirlo. El Estado quiere despojarles para poder deforestar nuestros territorios. Por eso estamos aquí. Decirle al pueblo en general, decirle a la población ciudadana de a pie, basta, basta de seguir resistiendo. Dice la señora, entre comillas, presidenta, ya han aprendido a no salir a las calles, ya no van a salir a las marchas. Oigan, tenemos la ley que nos ampara a movilizarnos pacíficamente, a reclamar nuestros derechos. No es que estamos calladitos, no señora. Aquí el pueblo tiene voz y voto y tiene decisión. No somos ignorantes, no nos vea de esa manera. Creo que el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo tienen que empezar a pensar 3 veces, porque hoy no solamente es la juventud acumulada que estamos enardecidos, hoy la juventud se levantará también en voz propia en defensa de sus derechos, porque están violentando sus derechos. Creo aquí, como periodistas, hombres y mujeres, es necesario que tomemos conciencia a recuperar nuestra democracia de nuestra patria, a recuperar la dignidad de nuestras mujeres, de los hombres que murieron, a recuperar la vida y a seguir demostrando lo que nuestros ancestros nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron nuestros ancestros? A
a defender nuestros territorios si es posible con la vida. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos para poder sobrevivir. Y decirle a todos y a todo el mundo, hemos sembrado las semillas, semillas rebeldes que crecen en medio de los campos silvestres en una primavera, porque aquí están matando a los que protegemos los territorios. Aquí están matando a las defensores de derechos humanos. Están matándonos, pero nuestros hijos, nuestras semillas, brotarán y seguirán luchando por nuestros territorios, por las sangres derramadas que ha dado. ¡Que viva los pueblos indígenas originarios! ¡Que viva! ¡Que viva la plataforma indígena! ¡Que viva! Siempre de pie, ¡Nunca de pie! Muchas gracias, compañeras. Causayu, Sayaya, Usupaki, Pasonki. Muchas gracias, hermana Lourdes. De igual manera, solo para mencionar que ya nos acompaña en la mesa la representante de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, JUNCA, es la hermana Rebeca Quintana. Y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra para que también pueda manifestar su posición respecto al tema que hoy día nos ha convocado a esta conferencia de prensa. Bueno, muy buenos días, hermanas y hermanos a nivel nacional. Como dirigente social de la organización UNCA, pues nosotros también igual nos pronunciamos en contra de este gobierno, lo que está pasando con todos nuestros hermanos de Aguajún, de Amazónica, Cultura, Aymaras a nivel nacional. Nosotros no podemos permitir que sigan en esta deforestación en nuestra Amazonía, que están asesinando a nuestros hermanos de Aguajún, a nuestros hermanos dirigentes, sin ir lejos. Lo que está pasando aquí en Lima en este momento. Nosotros no podemos permitir que sacan leyes y leyes a favor de ellos y luego de ahí, cuando nosotros vamos a pedir que protección, no nos los están dando. Para nosotros es muy importante el derecho de agua, que es fundamental, el derecho a nuestros territorios, de nuestras comunidades, que tenemos que ser protegidos, lo cual no está pasando. Así como ya mencionó la hermana que me antecedió, pues de alguna u otra manera el abuso está. Para nosotros esta señora que está sentado en el gobierno no nos representa. Una mujer que nos oprime, una mujer que está mandando a asesinar, no nos representa. Ya basta. Nosotros tenemos que buscar la unidad. Nosotros, hermanos, nos tenemos que levantar con un justo derecho. Por ello, nosotros de las organizaciones trabajamos día a día para proteger no solamente unos cuantos, sino trabajamos por todos y para todos, y una lucha social justa y una reivindicación justa para todas nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Rebeca Quintana, y a continuación también vamos a darle la palabra a la hermana Tabea Cacique Coronado, quien forma parte del Consejo Directivo de AIDESEP. Muchas gracias a todos los periodistas que están presentes en este día, donde nosotros nos unimos en este momento para rechazar normas y medidas regresivas que amenazan los derechos humanos y la vida de los pueblos indígenas. Existe paquete de leyes que este Congreso ha venido atentando los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No podemos seguir permitiendo estos casos que el Congreso no nos representa. Muchas veces lo hemos mencionado en diferentes espacios a nivel nacional como también a nivel internacional. Las leyes que atentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo mencionaron los hermanos acá presentes, el tema de amnistía. No podemos perdonar a los asesinos que asesinaron nuestros hermanos y hermanas de las comunidades. Para ahora, con esta ley que favorece a estos asesinos, no es posible. No podemos permitir, por eso estamos acá frente al rechazo de esta ley. El tema de la ley 32.301, la ley APSI. Esta ley APSI, donde menciona claramente que las organizaciones de la sociedad civil no deben tener asesores
Nosotros, desde las organizaciones, muchas veces nos enfrentamos, demandamos al gobierno peruano cuando no atiende, cuando nos tiene olvidado, no atiende a nuestra población, nuestras comunidades en defensa de los derechos colectivos que lo asignan. Sinceramente, cuando el Estado peruano no atiende a nuestras comunidades, nos vamos a otras instancias. Por ese temor, el Estado peruano, el Congreso, hay que decirlo de manera directa, esta ley está colocando prácticamente para que ellos puedan protegerse. Nosotros, desde las organizaciones, de la sociedad civil, conocemos claramente, hemos evaluado y por lo tanto no permitimos que esta ley siga en vigencia. También condenamos la política anti-PIACI. Las organizaciones, lo digo con conocimiento propio, yo vengo de Atalaya, Ucayali. En mi pueblo, en una cuenca Induya, existieron los hermanos PIACI, existieron ahí y existen aún. Sin embargo, ¿qué pasó? Aquel momento, en el año 89 a 90, ingresaron madereros que mataron a los hermanos que estuvieron solamente porque el Estado peruano ha concesionado ese lugar. Estaban los hermanos PIACI, lo mataron los madereros que en su momento ingresaron. No es tan lejano y con esta ley quiere seguir el Estado peruano atentando con la vida de esta población. No es justo, no podemos permitir. Nosotros defendemos la casa común. Para nosotros la Amazonía es vida. Ahí vivimos, nosotros no vamos a salir de ese lugar, vivimos ahí, por eso lo defendemos. Siempre vamos a permanecer ahí. Y las leyes que el gobierno últimamente ha propuesto, ellos prácticamente no piensan por la defensa de la población indígena, simplemente nos tienen como si fuéramos nosotros otro país, otro estado. Entonces, acá nuestro rechazo, por eso es que hoy, a partir de las 3 de la tarde, invitamos a todos que estén presentes en la marcha pacífica que vamos a realizar esta tarde. Por lo tanto, queremos que se unan a esta lucha, causa justa para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermana Todea. Entonces, vamos a ver si hay algunas preguntas de los periodistas que nos acompañan hoy día en el auditorio de INESEP. Por favor, se presenta y dice el medio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Samuel Tito, vengo de Puno, de Medio de Estudio 1, y mi pregunta es respecto al punto primero, que es la derogatoria de la ley 32.293. Por ejemplo, ¿cómo interpretan que esto les afecte mucho? Porque los opositores a ustedes, a todo lo que es la Amazonía y el cuidado del medio ambiente, van a decir que la Constitución más bien garantiza el derecho de propiedad, la Constitución más bien garantiza derechos individuales, la Constitución más bien garantiza de que la propiedad es irrestricta, de que la propiedad es personal y que tenemos el resto de ciudadanos el derecho de titularnos, el derecho de tener tierras y de que éstas no sean afectadas. ¿Cómo choca esto con las diferentes comunidades, con la filosofía que tienen las comunidades amazónicas, las comunidades andinas? En fin, esa es mi primera pregunta. Interesante tu pregunta. Esta ley desde los pueblos lo hemos denominado la ley de despojo territorial. Los pueblos indígenas originarios en el Perú somos herederos ancestrales desde antes de la invasión europea. En el año 1821, esta república, mediante leyes, nos ha venido despojando de nuestros territorios.
Cuando sale la reforma agraria, nos enjaulan a los pueblos en comunidades nativas y campesinas. Tú vas a tener tantas hectáreas y al costado el Estado peruano le dio a otro. Yo vengo de la selva central. En la selva central hay comunidades que tienen como 50 comuneros, solamente 60 hectáreas. Al costado hay un hacendado, uno solo, que tiene 800 hectáreas. ¿Quién ha titulado? El Estado peruano. Herederos achánicas, posesionarios ancestrales. Eso es una forma de despojo territorial para la Amazonía desde la reforma agraria. Por eso los pueblos amazónicos siempre cuestionamos si la reforma agraria nos benefició o no. Bueno, es un tema. De ahí para adelante, la Constitución Política de 1979 a los pueblos nos otorgaba 3 hijos: inalienable, nuestro territorio nadie puede entrar, es sagrado, imprescriptible, para siempre e inembargable. La Constitución del 93, la vigente ahora, nos despoja de 2 hijos, solo queda inembargable. No contento con eso, ya estamos frente a una Constitución que desprotege nuestros territorios. No contento con eso, se ha venido sacando otras leyes del despojo territorial. Y este es último, este es un peligro justamente. ¿Por qué? Porque dice la formalización a los pobladores que forman parte de procesiones informales constituidas desde el 2004 y 2015. Hay comunidades, por ejemplo, como la comunidad campesina de Huellas en Cusco, donde se han posesionado y no quieren salir. Entonces, esta ley y la comunidad, en contra de la comunidad, esta ley, una de las cosas, vulnera la autonomía de las comunidades, porque en las comunidades no debe haber posesiones informales. La comunidad es un título global. El único, lo que nos respalda ahorita en las comunidades nativas y campesinas es nuestro título colectivo, nuestra vida colectiva. A eso lo llamamos nosotros una forma de resistencia indígena, porque seguimos viviendo en colectivo, nosotros no somos individuales. Las comunidades nativas y campesinas tenemos instituciones como nuestras asambleas, nuestras faenas, nuestras formas de vivir, de reciprocidad, de laini. Eso es una forma de resistencia indígena, y con esta ley quieren desaparecer esto. Es por eso que dice acá, formalizar a quienes están con posesiones informales. ¿Por qué también nos perjudica esta ley a los pueblos? Porque uno, si se trata de comunidades, tenía que ser consultada, no fue consultada, vulnera el derecho al territorio y permite el despojo territorial. Asimismo, vulnera el principio de imprescriptibilidad de la propiedad pública. Entonces, es eso, nos afecta. Basta que ya, después de 500 años, esta república nos sigue despojando, y aún con estas leyes ahorita nos quieren seguir despojando. Por eso estamos en contra de los pueblos indígenas. ¿Hay alguna otra pregunta de los periodistas? Muy buenos días, mi nombre es Andrea Ramos, soy coordinadora de comunicaciones de Cooler. Mi pregunta está enfocada más que nada al impacto de la ley PIACI. Están los casos también de organizaciones internacionales que transfieren fondos no condicionados a comunidades indígenas para que ellas decidan en qué invertirlos, en qué necesidades atender. En estos casos, ¿cómo se estaría vulnerando la autonomía indígena? ¿Y cuáles son las prioridades indígenas que se verían más afectadas por esta ley? Gracias. Bien, como hemos explicado, los PIACI son los hermanos que han decidido estar en aislamiento por las amenazas que recibieron y por lo que han decidido estar en lugares inhóspitos, bastante alejados, básicamente en la frontera de Brasil, Ecuador y Colombia. Estos pueblos son itinerantes y se desplazan de manera transfronteriza, y nosotros como pueblos indígenas tenemos el deber de que sus territorios sean protegidos. Hace 15 años AIDESET empezó a trabajar en la protección de sus pueblos, y ahora el Ministerio de Cultura es el ente rector de protegerlos. Hasta
estaba todo bien, hasta que en los últimos 10 años los grupos de poder que quieren despojar esos territorios, porque son los únicos que quedan, porque alrededor ya está con propiedades, donde están las reservas comunales, las áreas naturales protegidas, entre otros. Estos espacios vastos son riquísimos en madera, en oro, entre otras riquezas. Entonces, hay un asedio, se puede decir, salvaje en estos momentos para despojar a los aislados y que el Estado mismo empiece a concesionar para distintas actividades extractivas. Ahí, esta conexión viene desde el Congreso de la República, que están conectados con los grupos de poder. En estos momentos estos pueblos están realmente están fuertemente amenazados. Es por eso que en la comisión multisectorial, en donde están 12 organizaciones que votan para aprobar estas reservas, últimamente rechazaron la creación de la reserva Yavarí-Mirí, en donde se han mostrado 120 evidencias, que son argumentos más que suficientes para que esta comisión multisectorial vote a favor de la aprobación. Pero no votaron a favor de los argumentos, no votaron a favor de las evidencias, sino votaron por consigna de los grupos de poder. Y lo que votaron en contra son el Ministerio del Ambiente, el Midagri, CERFOR, los gobiernos regionales y los alcaldes locales, los gobiernos locales. Es lamentable porque es un desconocimiento de años de trabajo y que las evidencias son irrefutables y estos pueblos siguen estando en este momento en difícil condición. Es importante mencionar que los fondos climáticos que capta el país, que son millones obviamente, ¿no? O sea, tienen como finalidad también la protección de los pueblos indígenas y entre ellos los pias. Y aquí lo que están haciendo es contravenir ese principio. Entonces, no hay coherencia entre lo que el Estado dice, entre lo que el Estado menciona, ¿no?, en otros foros, cuando en la práctica dicen y hacen lo contrario, ¿no? Entonces, desde ese vamos a seguir defendiendo, porque no nos queda otra opción, porque les arropa los derechos humanos como también el derecho de vivir en su territorio hasta que ellos deciden vivir, tal vez como nosotros o quizás en otras situaciones, ¿no? Sí, es importante referirnos al tema de la ley Piazzi, porque también hay que entender de dónde viene. Los pueblos amazónicos hemos vivido diferentes formas de esclavitud. Y si nuestros hermanos han decidido libremente vivir, justamente es por la esclavitud del Cauca. Entonces, no podemos desde el gobierno también estar promoviendo leyes en contra, pues, ¿no?, de nuestros hermanos. Lo consideramos que es más vulneración de derechos humanos. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta de los periodistas que están aquí. Entonces, caso contrario, llegamos a ver, Alberto Tabea de la palabra. Bueno, en relación a los hermanos Piazzi, este punto es muy importante tomar en cuenta. No solamente defendemos a la vida de los hermanos que se encuentran en aislamiento, sino que también la biodiversidad, ¿no?, y los recursos existentes, que esto también ayuda a las comunidades colindantes, ¿no?, a esta reserva. Sin embargo, con esta ley es un atentado, un ecocidio y genocidio prácticamente para la población y los territorios amazónicos. Con esta ley promueve a que se desaparezcan, ¿no?, a los pueblos indígenas en aislamiento, así como también los recursos y la biodiversidad. Existen compromisos de Perú
compromisos que adoptaron con esta ley está incumpliendo. Y los fondos climáticos que recibe el Estado peruano de manera directa y fondos grandes que muchas veces no llegan a territorio, a pueblos indígenas, mientras nosotros venimos protegiendo, conservando, cuidando nuestra casa común. El Estado peruano, el Congreso, debería ayudarnos con esta ley. Prácticamente retrocede los procesos que hemos venido avanzando como pueblos indígenas de manera independiente. Sin embargo, ¿quién recibe los fondos? El Estado peruano. Pero el Estado peruano con esta ley no nos ayuda. Y prácticamente estamos solos como pueblos indígenas con estas leyes que atentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los fondos que recibe. Por eso es que hacemos llamado a los organismos internacionales que debe evaluar dónde deben ir los fondos climáticos, los fondos de la biodiversidad, si realmente es para poder conservar, proteger la biodiversidad en sí, o si no, solamente llegan en manos de los funcionarios que muchas veces están en contra de la protección de la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Correa. ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo una pregunta más relacionada a la ley APSI. Como sabemos, también hay otros organismos internacionales que dan fondos a las comunidades indígenas, dan fondos a las organizaciones indígenas para que las puedan invertir en lo que consideren que son su prioridad. Con esta nueva ley APSI, el control que supone, cómo es que se van a ver afectadas las de autonomía indígena, los planes que tienen, las prioridades que van a tener en sus agendas. Bien, muchas gracias. Es importante mencionar que la cooperación internacional existe en todo el mundo. Y aquí en el Perú, la cooperación internacional ayudó a resolver muchos problemas allí donde el Estado no llega. AIDESET, en sus 45 años de vida, ha recibido fondos de la cooperación y hemos hecho, se puede decir, hicimos las rendiciones correspondientes, ¿no?, en temas administrativos. Lo que esta ley impide, y está bastante claro, al cual nosotros condenamos, es de que le condiciona a la cooperación internacional de no entregar fondos, en este caso a AIDESET y a las organizaciones indígenas, para que puedan defender casos de derechos humanos en curso. Eso es grave para nosotros. Se viene de la AIDESET y otras organizaciones indígenas y de la sociedad civil, se viene defendiendo los derechos vulnerados de personas y de organizaciones indígenas. Entonces esta ley impide que no se les defienda, ¿no? Y muchas de estas denuncias está implicado el mismo Estado, el mismo gobierno. Entonces lo que buscan es liberarse de cualquier tipo de responsabilidad. Y esto es demasiado grave porque quedaría nuevamente impune los delitos que el mismo Estado ha cometido contra los propios ciudadanos de su país. Y esto realmente es condenable para nosotros, ¿no? Y respecto a las afectaciones, es que obviamente que sí, porque las víctimas van a quedar en una situación de indefensión. En base a la pregunta, creo que también es importante de que los pueblos indígenas originarios, con cooperantes o no cooperantes, seguimos existiendo, porque tenemos autonomía económica y de decisión desde nuestros territorios. Cuando vienen los cooperantes, vienen colonizados, sin respetar nuestra propia cultura que tenemos, violentando o te quieren imponer. Vienen las cooperantes, por ejemplo, cuando nuestros hermanas de AIDESET, en esos años que se levantaron en son de protesta por una ley que en el Congreso se ha derogado, ¿qué hicieron las cooperantes que estaban apoyando? ¿Lo continuaron apoyando o lo bloquearon? Creo que
que bienvenido la cooperante que quiera seguir apoyando, trabajando, que lo haga, pero respetando nuestros derechos, respetando nuestra cultura. Yo creo que eso es fundamental, que no solamente que los pueblos indígenas estamos acá porque la cooperante te ayuda, te apoya, no, señores. Tenemos autonomía, las organizaciones, con ese respeto único que tenemos, con esa firmeza, lo decimos nosotros como mujeres, como femenina. Porque, no, lo vamos a cortar, pues que lo corten. Pero sabemos labrar esa tierra, sabemos cómo cuidar, sabemos escuchar el sonido de nuestros árboles cuando nos dicen que va a haber el desastre. O sea, la maravilla del conocimiento ancestral va más allá de lo que puede ser lo que mira el económico. El billullo que él dice. Gracias. Bien, esta ley desde los pueblos lo denominamos la ley Mordaza, porque significa una censura para nosotros. Sin embargo, es importante recalcar que también desde el gobierno, quienes promovieron la ley, lo dicen ley anti-ONGs. No es anti-ONGs nada más, sino que afecta a las organizaciones indígenas, porque en el Perú no hay un registro de pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas nos han puesto en ese espacio como que de las ONGs. Y otra de las cosas que también sucede, que quería denunciar, que desde el Congreso de la República no están respetando la consulta previa legislativa. Es algo que los pueblos hemos ganado un juicio al Estado peruano para que toda ley que vayan a sacar y que involucre a pueblos indígenas, así como esta ley, si es que va a perjudicar, está involucrada, pues toda esta ley, todo lo que estamos demandando aquí, no ha sido consultado. Sin embargo, en el Poder Judicial hemos ganado el juicio al Congreso de la República que debería consultarnos. Entonces también demandamos que se cumpla, que respeten la consulta previa legislativa. Gracias. Bien, nosotros estamos claros en relación a la ley APSIS, porque no permite a que nos defendamos de acuerdo a las vulneraciones identificadas ante el gobierno del Estado peruano. Nosotros desde AIDESER, en tiempo de pandemia, AIDESER ha denunciado a los ministerios que no atendió a nuestra población. Hay denuncia en curso al Estado peruano porque no ha atendido la salud de la población indígena, solamente ha enfocado su atención en la ciudad. Cuando nosotros desde nuestras comunidades pedíamos a que haya una estrategia propia para la atención a los pueblos indígenas. Entonces, sin embargo, es un claro ejemplo. Entonces, al no atenderse de parte del Estado, que debería protegernos, prácticamente con esta ley es lo mismo que está haciendo. Mientras acá no nos escucha, nosotros llevamos a otras instancias internacionales para que lo haya llamado el Estado peruano, lo recomiende que haya esta necesidad que debe atenderse de manera emergente. Sin embargo, con esta ley es que nos corta, como no tengamos asesoría ¿no? Técnica, asesoría como abogados para poder defendernos. Últimamente, el caso de los hermanos asesinados de la comunidad de Sahueco. Hemos contado con varios asesores porque lo necesitábamos. Es un claro ejemplo, prácticamente como cortarnos para no poder demandar, ¿no? Algo justo que nosotros creemos que el Estado debería atendernos. Quiero poner esto en claro también. Escucho en las calles, en las redes, que dice aquel momento del año 80, el año 90, gracias al gobierno X, ¿no? Que erradicó el terrorismo. No, señores, los pueblos indígenas ayánicas de Selva Central y los ayénicas de parte de Atalaya, ellos se protegieron, ellos protegieron su territorio, protegieron a su población. Gracias a ellos, muchos de nuestros hermanos fallecieron, muchos de nuestros hermanos dejaron sus familias, muchos de nuestros hermanos desaparecieron. Eso es real, que en la historia no se registre eso
estrategias para poder erradicar el terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los dirigentes, también a los periodistas, las periodistas que nos han acompañado el día de hoy. Entonces, de esta manera damos por culminada esta conferencia de prensa.